Sí, ¿qué tal, Miguel Ángel Carrillo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Saludamos también a nuestros seguidores, a quienes nos ven a través de nuestra señal abierta, de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Ayer estábamos en la comuna de Galvarino, mostrando cómo se estaba viviendo aquella emergencia con incendios forestales muy cerca de zonas pobladas, allá en Villa Esperanza, con una situación bastante complicada para algunos habitantes que viven muy cerca precisamente de plantaciones de eucaliptus, de pino, y es que además la geografía de Galvarino no ayuda mucho en lo relacionado a este tipo de emergencias. En nuestro regreso a la ciudad de Temuco nos encontramos con otra emergencia y de hecho se estuvo comentando también a través de nuestras redes sociales un incendio que de estructural, de un incendio de una propiedad, de una vivienda, ¿cierto? Pasó a convertirse en un incendio forestal que incluso atravesó la Ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Lautaro. Todo esto se registró a eso de las 17 horas aproximadamente, en momentos que una persona que realizaba labores con un esmeril angular o un galletero, como usted quiera llamarle, la chispa, ¿cierto?, generó que se iniciara un foco de incendio, iniciándose además de inmediato un incendio estructural, y es que alrededor existía mucho acerrín, mucha madera seca, lo que de alguna u otra forma avivó el fuego. Además que las condiciones meteorológicas ayer a las 5 de la tarde no eran de las mejores como para realizar aquel trabajo. Había bastante temperatura, había viento, lo que incentivó, ¿cierto?, que el fuego avanzara rápidamente. Se destruyó por completo una bodega ubicada a un costado de la Ruta 5 Sur, pero además algunos árboles fueron quemados y estos árboles lanzaron las famosas pavesas, estas hojas o ramas, ¿cierto?, que van por el aire encendidas, cruzaron la Ruta 5 Sur a la altura de Lautaro y generaron una emergencia forestal que obligó un despliegue importante de recursos. De hecho, Carabineros con un carro lanzaagua incluso estuvo intentando controlar la situación. Se desplegó además avionetas de la Corporación Nacional Forestal, llegaron brigadistas, llegaron también ciudadanos que viven muy cerca de aquel sector a intentar controlar aquella emergencia con baldes, intentando apagar el fuego que se registraba a esa hora ahí en plena Ruta 5 Sur. A ratos la principal vía que une nuestro país con tránsito suspendido debido, entre otras cosas, a la congestión, porque la gran cantidad de humo que generó todo esto, ¿cierto?, provocó que Carabineros tuvo que controlar ahí un poco el tránsito para evitar algún accidente. Estuvimos ahí en aquella emergencia, pudimos conocer de voz de los protagonistas, ¿cierto?, lo que ocurrió, cómo se habrían registrado estos hechos, y es que hay novedades en lo policial, hay una persona detenida. Vamos a estar precisando esa información en un instante, pero antes revisamos lo que señalaron voluntarios de bomberos y quienes llegaron al primer llamado de emergencia ya en la comuna de Lautaro durante la tarde de ayer. Con una bodega que mantenía ardiendo, producto por unos trabajos que se estaban haciendo en el lugar, cuyo hecho eso se produjo un incendio estructural y después posteriormente por un incendio de pastizales con clave 1022 que traspasó la carretera 5 Sur. Ahí lo confirma el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Lautaro, quienes fueron los primeros en llegar, ¿cierto?, a este llamado ahí en la ruta 5 Sur. Y yo le adelantaba algo, ¿no?, de que hay novedades en lo policial. Al llegar posteriormente Carabineros, ¿no?, se entrevistó con algunos testigos y ahí pudieron recabar antecedentes importantes, relevantes, que permitieron la detención de una persona de 47 años aproximadamente, a una persona que efectivamente estaba realizando labores riesgosas y que generaron, ¿cierto?, algunas chispas que iniciaron el fuego ahí en el sector. Esta persona fue detenida, va a ser presentada durante los próximos minutos a audiencia de control de la detención, donde el Ministerio Público, se entiende, irá a formular cargos en contra de esta persona por esta conducta bastante negligente que se registra, ¿cierto?, en un momento bastante complejo, además, que se estaba viviendo la tarde
de ayer con altas temperaturas, con viento, escenario ideal para la ocurrencia de incendios forestales. Además, en la comuna de Galvarino, a cerca de 30 a 35 kilómetros de aquella emergencia, estaban combatiéndose de forma importante emergencias, siniestros forestales que se reactivaban precisamente por este viento, ¿cierto?, que hizo encender algunos focos que todavía estaban activos. Sobre la detención y algunos datos importantes, algunas cifras relevantes en lo que va de esta temporada, en lo relacionado a detención de personas por este tipo de hechos, tenemos declaraciones que entregó el general Manuel Cifuentes, oficial jefe de la 9ª zona de Carabineros en nuestra región de la Araucanía. Pasamos a revisar de inmediato lo que señaló. Carabineros efectivamente, a partir de los antecedentes, procede a la detención de la persona que fue sindicada y ya dio cuenta de ello al Ministerio Público, quien dispuso que pase a control de detención. En estos momentos, ¿no?, como Carabineros, nosotros llevamos 9 detenidos en lo que va del año 2024 y obviamente la gran mayoría de ellos obedece a procedimientos donde hay una negligencia manifiesta, pero también hay que entender de que los elementos de combustión secos que hay. Ahí lo precisó el oficial de Carabineros, ¿no?, el general Manuel Cifuentes. Ya van 9 personas detenidas durante este 2024 relacionados con personas, ¿no?, que por una situación quizás negligente, sin querer queriendo, como dirían algunos, fueron detenidos o han sido detenidos por iniciar incendios forestales. Se precisó además la situación relacionada con Galvarino durante la jornada de ayer, que ya vamos a estar conversando respecto a algunos antecedentes, algunas versiones que han surgido, que se han visto algunas personas en las inmediaciones de estos focos de incendio, en algunas camionetas, en motocicletas, movilizándose, pero aún todavía no hay nada oficial, ninguna denuncia en Carabineros relacionada con alguna persona, ¿cierto?, que se haya querido hacer parte a través de una denuncia por un posible inicio de incendio forestal. Solo versiones que se están investigando y que, bueno, mientras no exista una denuncia oficial, así al menos lo precisó el oficial de Carabineros el día de ayer, mientras no exista esa denuncia formal ante Carabineros, es muy difícil, ¿cierto?, el poder iniciar un proceso investigativo más allá, ¿cierto?, de las intenciones y de las posibilidades que tenga la policía de realizar algunas indagatorias. Se hace necesaria esa denuncia, ese primer antecedente para poder iniciar la investigación y poder dar cierto con los responsables de estos incendios forestales que, según lo precisado por la autoridad, tienen todas las características de intencionalidad. Miguel Ángel. Cristian, si es que es posible precisar, entiendo que la persona detenida ayer en Lautaro era un trabajador que estaba desarrollando la labor que le habían solicitado. ¿Qué responsabilidad tiene el dueño del lugar que pidió desarrollar esos trabajos pese a la condición meteorológica que estábamos viviendo en la tarde de ayer? Bueno, esas cosas las vamos a ver en la audiencia de control de detención que debería estar iniciándose en este instante allá en el juzgado de garantía de la comuna de Lautaro. Cada uno de esos antecedentes los vamos a tener que revisar una vez que el Ministerio Público los entregue. No solamente la responsabilidad acá de la persona, ¿cierto?, que estaba realizando esta labor, este trabajo, sino que si existe también responsabilidad de quien le solicitó el realizar esta faena, ¿cierto?, en un horario complicado, bajo un contexto además que era ideal para la ocurrencia, para el inicio de incendios forestales, con altas temperaturas. A eso de las 17 horas, 5 de la tarde, en ese sector se registraban cerca de 30 grados de temperatura, bastante viento, vegetación muy seca y además, y quizás lo más complejo, lo que no se puede comprender, ¿cierto?, es que se estaban realizando labores en medio de bastante acerrín, de bastante ramas secas, de bastante vegetación que estaba en las inmediaciones, y esto obviamente es escenario propicio para que el fuego pueda iniciarse de forma rápida. Quizás esta persona intentó controlar esto, ¿no? Se le escapó de las manos claramente, pero insistimos, cada uno de esos antecedentes los vamos a conocer en la audiencia de control de detención que debería estar por comenzar allá en el juzgado de garantía de Lautaro.
Sí, efectivamente, es tremendamente interesante ir precisando responsabilidades, particularmente en esto, porque es distinto el mismo caso registrado en Labranza, donde sí ahí hubo una persona que estaba haciendo uso del fuego de manera ilegal, conociendo la condición que se encontraba esa tarde, e igual inició este siniestro que además se propaga. Sí, quizás lo más complejo de lo ocurrido el día de ayer fue que de una emergencia estructural, una emergencia común, entre comillas común, ¿no? Pero de un incendio habitual para bomberos, esto se transformó en un incendio forestal que obligó la intervención de brigadistas forestales, de desplegar recursos que estaban destinados a otro sector para poder ir a atender aquella emergencia que se estaba registrando, insistimos, en plena Ruta 5 Sur, a orilla de carretera, con todo lo que esto involucra, la posibilidad de algún accidente producto de la gran cantidad de humo que se acumulaba a esa hora, el rápido avance del fuego además por la vegetación. De hecho hay registros donde, insistimos, Carabineros debió llegar con un carro lanzaagua para poder intentar sofocar o calmar un poco el avance del fuego. Afortunadamente se pudo controlar a tiempo esta situación allá en Lautaro, gracias al apoyo de quienes viven en las inmediaciones, que como podían, ¿cierto?, llevaban agua hasta el fuego, gracias al apoyo además de los voluntarios de bomberos, de brigadistas forestales y del despliegue de aeronaves que llegaron a esa hora, cerca de 2 aeronaves, a realizar varias descargas que permitieron de alguna u otra forma poder sofocar las llamas y extinguir posteriormente esta emergencia que se registró a eso de las 17 horas en plena Ruta 5 Sur a la altura de Lautaro. Fíjese que lo que usted plantea, Cristian, hace una semana la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO llamó a sus agricultores a paralizar sus actividades agrícolas de cosecha en plena temporada durante las horas más críticas y llamó a los municipios a evitar hacer faenas de cortes o de hacer cortafuegos o de trabajar en la corta de ramas que se hace a orilla de carretera, porque efectivamente cualquier chispa que pueda generarse de esas faenas puede terminar en un siniestro y las consecuencias nadie las puede estimar desde un comienzo. Sí, claro, efectivamente. De hecho hay registros del fin de semana de algunos agricultores que estaban precisamente en faenas de cosecha y con la máquina, ¿no?, la trilladora, iban arrancando del fuego. Ayer en Galvarino también pudimos conocer la realidad de una persona que, intentando realizar un cortafuego, lo pilló la llama, lo pilló el avance, ¿cierto?, de este incendio forestal. No le quedó otra que dejar tractor, rastra, todo ahí y arrancar. Lamentablemente se quemó su maquinaria, quedó completamente destruida. Él logró salir ileso, pero intentando, ¿cierto?, poder controlar esta emergencia que se registró durante los últimos días. La realización de cortafuegos no se pudo, ¿no? Y el llamado es precisamente a ese. Afortunadamente durante esta jornada tenemos una condición meteorológica algo más favorable, disminuyó de forma importante la temperatura, pero se mantiene el viento. Para la noche se proyecta algo de precipitaciones, algunos chubascos débiles en algunas zonas de nuestra región de la Araucanía, que sin lugar a dudas va a permitir mejorar la condición y va a favorecer el trabajo, sobre todo de los brigadistas que están en el trabajo terrestre de extinción, de liquidación de las llamas. Y eso se agradece de alguna u otra forma luego de un escenario bastante complicado que hemos visto durante los últimos días. Lo que ocurre, Cristian, es que en estas condiciones que estamos viviendo de alertas en diversas comunas, es tremendamente importante el aporte que debemos hacer también nosotros, quienes pasamos o recorremos lugares rurales de nuestra región con el compromiso de evitar. Me comentaban de Gogan que ayer ustedes en el camino Galvarino-Cholchol pudieron encontrar verdaderos botaderos de basura, bolsas con basura, incluso botellas que encontraron en plenos lugares donde habían siniestros, lo que demuestra que no tenemos ningún cuidado respecto de cómo podemos prevenir un siniestro forestal.
Sí, exactamente, Miguel Ángel Carrillo, en medio, ¿cierto?, de toda la quema de pastizal, de cultivo, de lo que usted quiera, siempre se encuentra algo, siempre aparece, siempre queda ahí. De hecho, hay varias botellas, ¿cierto? Mucho se habla de la responsabilidad, pero estamos al parecer bastante lejos de ser responsables, sobre todo en lo relacionado a este tipo de emergencias. En medio de las llamas, de las cenizas, siempre aparece algo, siempre aparece alguna botella quebrada, siempre aparece algo combustible, ¿cierto?, que de alguna u otra forma facilita la ocurrencia de este tipo de emergencias que hemos visto estos días. El llamado acá es a extremar los cuidados, a extremar además las conductas, a ser responsables, porque esto, muchos dirán, no va a pasar nada, si quizás cuántas botellas hay por ahí, lanzarlas, ¿cierto?, a la orilla de carretera, pero uno nunca sabe lo que puede pasar. Nada hacía presagiar lo que ocurrió el fin de semana allá en la comuna de Galvarino, cuando las personas estuvieron a solo metros de un incendio forestal, con una evacuación de por medio. Así que, insistimos, el llamado es a extremar las medidas durante estos días de altas temperaturas. Afortunadamente hoy no es el caso de altas temperaturas, de hecho acaba de caer algunas gotitas por ahí, Mire. pero a tener cuidado.